me decía Carla que me estaban esperando, entonces empecé a cantar, usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis pesares. Pero es que ella me la canta a mí, no yo a ella. Bueno, vamos a ver, dudas. Eh, dudas que tengan. Bueno, comentarios. 3 minutos de darles la oportunidad a ustedes de que hablen ahora o callen para siempre. Maestra, en el chat de momento no hay nada. Si alguien levanta la mano o quiere abrir micrófono, entonces puede hacerlo porque la maestra lo está pidiendo. Bueno, yo no la levanté porque es muy rápido. Buenas noches. Estoy ahí con una cosa. El tema fenomenológico con el asunto de este Mercurio retrógrado, que no todo el mundo, pues, pero varias personas lo andan mencionando y los cambios que implica, ¿qué conexión tiene de lo fenomenológico, maestra? Gracias. Bueno, para mí lo que... Vamos a ver, estoy cerrando algo. Siempre va, que yo recuerdo a mi hermano hace años, el siglo pasado, le comenté que me había cambiado de casa y me dice, uy, Gloria, te vas a volver a cambiar, estamos en Mercurio retrógrado. Y dije, bueno, ahora tenemos a quien echarle la culpa de las cosas que tenemos que hacer o vivir cada quien. Sin embargo, al paso de los años, puedo entender que nos afectamos unos a otros y que pareciera, yo no estoy tan seguro que Mercurio sea el retrógrado, sino que nosotros necesitamos retrogradarnos para volver a empezar o hacer algo de diferente manera o tener precaución. Ese es mi punto de vista, Xiomara, de que porque sucedió, estábamos en una sesión grupal y la señora estaba compartiendo alguna situación personal, una de las participantes, y empezó a sentirse muy frío y no estaba haciendo tanto frío o frío y se nubló. Y me ha pasado incontables veces que estamos en una sesión, bueno, hasta ha llegado a temblar acá en Costa Rica, y que estamos en una sesión y al estar todos conectados, la naturaleza responde a nosotros en sintonía. Lo ejemplifico de otra manera. Llega una joven con su bebé a una sesión y me dice es que el papá de mi hija nada más hizo este gesto. Y ahí interpreten lo que ella estaba sintiendo respecto al padre de su hija. Y la bebé empezó a llorar. Y entonces le digo, habla bien del papá de tu hija, algo que te guste de él. Ay, es muy buen trabajador, es muy amable. Y la bebé empezó a sonreír. Y entonces resulta que, digo, ahora habla mal de él. Lo vuelve a hacer y la bebé empieza a llorar. Habla bien, la bebé se sonríe. Hasta que ella me dijo, ya, Gloria, párale. Digo, lo que quiero que te des cuenta es que tú estableces el estado de ánimo de tu hija cuando estás enojada con el papá de tu hija. Entonces, para mí, Mercurio retrógrado, y esto es un pensamiento que a lo largo del tiempo he venido dándole vueltas y viendo cómo lo veo yo, es como, uy, si está lloviendo, bueno, o no salgo o salgo con sombrilla, con paraguas, me protejo o tengo doble cuidado. Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención de que lluvia o no lluvia, la gente hace lo que tiene que hacer. Yo vengo de una ciudad
más desértica, que antes llovía solo, época de lluvia eran 2 semanas al año. Entonces, cuando llovía acá tanto, yo no tenía ganas de salir. Sería mi Mercurio retrógrado para mí. Y para los nativos de acá de Costa Rica, de esta zona, de esta área, era lo más común. Y manejan como si no hubiera lluvia. Entonces, lo que quiero compartir, Xiomara, es vamos observándonos y vamos a ver qué pasa. Y si la astrología me dice, ten cuidado o toma precauciones o no hagas lo que tienes pensado hacer, a lo mejor me detengo un día o un mes, no lo sé. No lo sé, pero es interesante. O sí lo sé. Y a mí me ha funcionado no saber cuándo es Mercurio retrógrado y seguir haciendo lo que tengo que hacer. Eso es mi aportación. ¿Alguien más? Sí, maestra, hay una consulta en el chat, se la voy a leer. Dice, cuando en un núcleo familiar la madre que tiene mellizos se enferma de cáncer, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, para empezar, para el señor Hellinger, y esto lo comparto, para él, cuando la persona enferma de cáncer, resulta que esa persona está rechazando a su madre. Traducción. Y llegué a escucharlo decir, o yo llegué a entender que es primero muerta que acercarme a mi madre. Traducción, primero muerta que reconocer que necesito a mi madre. Mi madre no estuvo para, estoy hablando como para mí, pero no me funciona. La madre no estuvo para esa persona, esa persona aprendió a ser autosuficiente desde el reclamo. Entonces, en esa autosuficiencia desde el reclamo, resulta que se enferma y se enferma de cáncer. Esa fue una de las dinámicas que descubrí. Llegó una mujer joven a sesión y me dice, tengo cáncer. Le digo, dile a la representante de tu madre, primero muerta, que acercarme a ti. Y se lo repite y le explico lo que significa eso de te necesité tanto que no estuviste para mí, que ahora desde mi enojo yo me enfermo y tengo cáncer. Y ahora te necesito y eres mi madre y eres lo mejor que me ha sucedido porque gracias a ti y a mi papá nací yo. Entonces, por cierto, esa mujer regresó a los meses y casi la escuché decepcionada de Gloria, ya no tengo cáncer. Y pensé qué interesante, en lugar de estar alegre porque ya no tiene cáncer, está triste. Entonces, bueno, aquí lo que puedo intuir y puedo equivocarme es donde la teoría al servicio del sistema familiar que estamos trabajando, yo tengo esa teoría de que lo sé en la cabecita, de que cáncer significa rechazo a la madre, aunque con el colega Joan Garriga, cuando estuvo bien, cuando estuvo en Costa Rica, se trabajó el asunto de cáncer y a través del cáncer la joven se estaba acercando a su papá. Ahí es otra posibilidad. Y otra es la hija está siguiendo a su madre. Me tocó conocer a una mujer que cuando ella tenía 15 años, la madre se enfermó de cáncer y murió, dejándola a ella de 15 años y la mamá, ¿qué les gusta? De 40 años, 45, no recuerdo. Y ella tenía cáncer y tenía una hija de 15 años y muere.
Y entonces aquí el amor es tan ciego, tan inocente, que mamá, te extraño tanto que quiero estar muerta. Aquí no era primero muerta que reconocer que te necesito, sino era mamá, te necesito tanto que ya quiero ir contigo y me muero. Esas son las tres dinámicas que he descubierto respecto al cáncer. Descubierto no, que he visto. Maestra, Entonces, dime, Carla. y es que tiene sentido porque si uno lo ve, por ejemplo, la bioneuroemoción lo explica diciendo que el cáncer es un resentimiento muy profundo, Ujú, ¿verdad? Y con lo que usted dice, cuando uno niño, o bueno, siente que la madre no le dio lo que uno desde piensa que le debía dar, creo que no puede haber un resentimiento más profundo que sentir que mamá no nos amó como nosotros creíamos o sentíamos que debía hacerlo, ¿verdad? Y calza también con lo que usted dice del padre, porque obviamente es mamá quien nos da permiso o no de acercarnos a papá. Hay varias consultas en el chat, maestra, le leo. por favor. Ok, deme un minuto que recuerde que tengo que moverme entre pantallas en este dispositivo. Mm, Dice, me siento lista para dejar el sentimiento heredado de mi madre de que no me alcanza el dinero, que es escaso, que se va como el agua, y el de mi padre de que hay que dejar sangre y sudor para poder obtenerlo. Para trabajarlo he estado leyendo el libro La prosperidad de Bert, supongo que es del señor Bert Hellinger. ujú, Y Diana dice, ¿y los bebés que nacen con cáncer? Supongo que es una pregunta, maestra. ujú. Vamos a terminar ah, con lo del cáncer. En este caso, los bebés que nacen con cáncer están siguiendo al sistema familiar y tienen su propio proceso. Recuerden, desde la filosofía budista tibetana, nacemos donde tenemos que nacer, elegimos nacer ahí para vivir esas experiencias. Entonces, esos bebés que nacen con cáncer vienen a vivir esa experiencia de tener cáncer y recuerden la explicación desde la mitología griega de por qué tenemos la cantidad de años que tenemos de las tres hermanas tejedoras, que una jala el hilo, la otra lo va desenredando y la otra lo va cortando. Entonces esos bebés tienen un hilo muy corto y ese es su destino con mayúscula de que venimos a respetar y a honrar. Recuerdo que llegó una abuelita a una sesión, su nieto tenía 1 año y tenía cáncer y no podía morir. Ahí fue ver que en el caso de ella, su mamá había muerto de cáncer, varias hermanas de ella habían muerto de cáncer, varias hijas de las hermanas ya habían tenido cáncer y este bebé, la dinámica ahí era, mamá, yo lo hago en tu lugar, yo tengo cáncer por ti. E hicimos el proceso, el movimiento de constelaciones y a las semanas me avisó la abuelita que ya por fin había muerto su nieto. Y quien representó al bebé dice, Gloria, no me quiero morir, no me quiero morir, estoy cuidando a mi mamá. Y le digo, bueno, recuerdo que esto fue en la Ciudad de México y nos quedamos hasta tarde y él me acompañó al aeropuerto porque al día siguiente yo salía de viaje, no recuerdo a dónde, seguramente regresaba a California, que era donde vivía yo antes. Entonces, bueno, esto respecto al cáncer. Maestra, ¿hay algo más con respecto ahí al cáncer? Hay otra pregunta más. No sé si usted va a cerrar Sí, el tema ahí o le puedo leer la no, otra. no, de una vez. Ok. Dice, Gloria, mi mamá murió de cáncer de colon y su mamá, mi abuela, murió 15 días después de cáncer bueno, de cáncer rectal. Mi mamá era el apoyo económico y emocional de mi abuela. Esta situación siempre me ha llamado la atención. Ujú. Bueno, y el colon tiene que ver con lo que no suelto, con los miedos. Todo tiene que ver con miedos y con lo que no suelto. Solo que
Les presento a Turmalina. Bueno, se puso entre yo y la pantalla. Entonces, esas situaciones, esas emociones se interponen entre lo que estamos viendo y lo que no podemos ver. Y hasta que se mueven, quise acariciarla y ella se alejó. Aquí está a mi izquierda. Entonces, ahí tiene que ver con la energía masculina, en este caso del dinero. Y cuando no respetamos el dinero, cuando no respetamos a los hombres, nos va a faltar el dinero. Qué interesante, ¿verdad? Sin embargo, es teoría. Y en el movimiento de constelaciones veríamos si estoy en lo correcto o no. ¿Algo más, Carla? Déjeme revisar, maestra, sí. Dice, bueno, ya alguien más dice, mi mamá murió de cáncer de estómago. Luego Valeria dice, es lo mismo con otras enfermedades, por ejemplo, como la tiroides, la abuela, la mamá y nieta padecen. Y Daniel dice, en algún caso el cáncer podría tener que ver algo o ser causado por la pareja. Por la... primero, cáncer en el estómago no dijeron. Esa persona no digirió lo que estaba pasando en la vida de ellos. Entonces, se manifiesta de esa manera. Además, seguramente quien ha padecido de cáncer de estómago tiene dificultades con la madre también, en este caso. Entonces, por un lado. Y por otro lado, hay parejas, sí, que él o ella se enferma por el otro. Es cierto. O se muere por el otro, para que el otro se quede en la vida. Es cierto. Eso también pasa. ¿Qué más, Carla? Ya le digo, maestra. Dice, se interpreta cuando alguien sana su cáncer. Mi mamá tuvo cáncer en el pecho izquierdo y sanó. Bueno, ahí tiene que ver con el síndrome del nido vacío y cuando la persona, en este caso esta madre, dice, bueno, mis hijos se tenían que ir. Y así es la ley de la vida y con gracia en esa situación de sentirse mala madre, todo lo que tenga que ver desde mi punto de vista con senos, con pechos en las mujeres, tiene que ver con la maternidad, con dar vida, con o no dar vida, o sentirse buena madre o no buena madre, con el síndrome del nido vacío. Entonces, eh, qué dicha que lo tuvo y lo perdió, se fue, sí. ¿Algo más? Ya le digo. No, maestra, esa fue la última. Y lo del dinero, vuélvamelo a leer para abordarlo más preciso. Ok, Más con mucho gusto, de mi minuto. Menos de un minuto, maestra. le Dice, doy, me siento lista para dejar el sentimiento heredado de mi madre de que no me alcanza el dinero. Ese es el que me pregunta. sí, Ok, de que no me alcanza el dinero, que es escaso, que se va como el agua. Y el de mi padre de que hay que dejar sangre y sudor para poder obtener. bueno, entonces uno dice la oración que no recuerdo dónde la aprendí. Gracias, universo, Padre, Madre, Dios, porque el día de hoy todas mis necesidades, todas nuestras necesidades están satisfechas, están cubiertas. Muchas gracias. Hoy ya comimos, ya dormimos, ya nos vestimos. Aún las personas que viven en la calle, que son indigentes, reciben comida, tienen ropa,
tienen un lugar donde dormir, aunque sea en la calle, sobre un cartón y tapándose con un cartón. Es impresionante cuando agradecemos y respetamos los caminos de cada quien. Y entonces esta persona necesitaría decirle a sus papás, por favor, vean con buenos ojos si yo soy diferente, si mi relación con el dinero es diferente a la que ustedes tienen o tuvieron. Muchas gracias. ¿Algo más, Carla? Sí. Ah, no, solo gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, cuando duden de que el dinero no les alcanza, agradezcan que hoy, en este momento, ya lo tuve, ya lo tengo. Y sale, es milagroso esto, porque llega alguien con comida o llega alguien y nos dice, no sé, quiero regalarte esta cantidad de dinero. Y uno dice, gracias, gracias. O mira, andaba por tu casa, por el barrio, y vamos, hagamos algo. Te invito a comer. Suceden los milagros. Bien, ¿algo más de dudas o no? En Porque, el chat no, maestra. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer de manera oral, pero en el chat no. bueno, entonces sigamos con un poco de teoría y seguramente ahí van a surgir más dudas. Jardín de constelaciones, la pareja. ¿Por qué me enamoré de ti? Una pareja son dos personas que se unen para realizar el sueño dorado, donde todo será diferente, que me amen como me gustaría ser amada, para así experimentar mi verdadera esencia y así saciar mi sed de amar y ser amada. ¿Alguna pregunta, Carla? Ay, pues maestra, es que este micrófono, espere, parece que me paso de pantallas. Muy bien. Maestra, dice, gracias y volviendo al tema de las enfermedades, mi mamá tuvo problema de tiroides, mi hermana y sus dos hijas, ¿qué estará pasando en mi clan? Bueno, que tienen problemas de tiroides y que habrá que ver cuál es el significado bioemocional de tiroides, que no la recuerdo, no lo recuerdo. La tiroides tiene que ver con, creo, si estoy en lo correcto, con el hablar. Entonces uno le dice a la familia, bueno, si es su destino tener dificultades en la tiroides, yo lo respeto. Vean con buenos ojos si yo soy diferente, si yo no tengo ese tipo de problema. Por un lado, y por otro lado, sugiero que vean el diccionario de Jacques Martel. Él es canadiense, quebecuano, franco-canadiense, el diccionario emocional de las enfermedades, que en algún Maestra, momento se compartió en el chat. Dime. sí, lo pueden buscar, pero el tema de la tiroides tiene que ver con la regulación del tiempo, que siento que el tiempo se me va, pasa muy rápido o que va demasiado lento para mí, dependiendo de si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces sí pueden ir revisando como por ahí, Gracias, Carla. con mucho gusto. Gracias. ¿Algo más en el chat? Sí, claro, ahí ya voy. Dice dificultades en la tiroides, decisiones, bueno, están poniendo decisiones y comunicación, la tiroides también en la relación con el futuro y el pasado. La tiroides es un conflicto de tiempo biológico, no aceptarse en tiempo, edad y las cosas que pasan. Bueno, recuerden que cuando le decimos sí a todo lo que nos sucede, suceden maravillas
y milagros. Y ahí es, dice ahí, no aceptar lo que pasa. Y bueno, por lo visto no están aceptando que quiero compartirles sobre la pareja, que es muy interesante porque cuando empezamos, ya, continuamos. ¿Tienen más preguntas o ya? Con esas, que para eso estamos, para responder también. Es su clase. En el chat no hay. Ah, bueno, Annie escribió. La glándula tiroidea regula el metabolismo, la energía física y afecta las emociones del cansancio. Bueno, pero eso es médicamente, digamos. Ujú. Bueno, apareció la gatita y bien, vamos a continuar. Una pareja son dos personas, esta es mi definición de pareja. Son dos personas que se unen para realizar el sueño dorado de... Uy, ¿qué hice? Ajá, aquí está. Es que estoy buscando el puntero. No era tan dorado el sueño, parece, maestra, desapareció. Bueno, se unen para realizar el sueño dorado donde todo será diferente, que me amen como me gustaría ser amada, para así experimentar mi verdadera esencia y así saciar mi sed de amar y ser amada. Y fíjense, yo pongo que me amen como me gustaría ser amada, no pongo que y amo como le gustaría a la otra persona ser amada. En fin. Gracias, Eugenio. Sí, el sueño dorado se desaparece. Sin embargo, la realidad es otra. Entre más pedimos, menos nos dan. Y mientras más nos piden, menos somos capaces de dar. Aquí vivimos en un verdadero campo de batalla donde la violencia, sutil o no, es lo que se manifiesta. Y aquí debía haber agregado, aquí vivimos en un verdadero infierno. Que por cierto, un poquito de geografía. Se dice que en el infierno hay calor, hay quemazón, hay fuego, hay lumbre. Y en México hay un lugar que se llama Zacatecas, que a través de una joven que conocí, decía que su hermana decía que en el infierno no era donde había calor, era donde había un punto suspensivos frío. Zacatecas es un lugar muy frío, el frío cala los huesos. Y me pareció interesante porque es abrirnos a posibilidades. Y si esa persona llega a consulta conmigo, a sesión conmigo, y me dice el infierno es un lugar muy frío, yo no voy a tratar de convencerla de que no, el infierno es un lugar donde hay llamas y la gente se quema. Y en este lugar de Zacatecas hay todavía minas, creo que de plata y no recuerdo de qué más. Es decir, un lugar muy trágico de muertes trágicas. Donde hay minas va a haber muertes trágicas. Entonces aquí vivimos en un verdadero campo de batalla donde la violencia, sutil o no, es lo que se manifiesta. ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? Que somos seres de luz, viviendo y pretendiendo trascender muchas experiencias físicas de rechazo, abandono, maltrato, humillación, golpes, violaciones. Por eso, mientras más nos piden, menos somos capaces de dar, porque nos pedimos unos a otros lo que no nos podemos dar, porque no nos toca darlo de esa manera. Lo que estamos pidiendo recibir y que nos den es el amor que solo puede venir de la aceptación de nuestros padres, de nuestra familia. El sueño dorado, bueno, uno de los sueños dorados de todos es que podamos decir y aceptar lo siguiente. Yo soy como soy y tú eres como eres.
Construyamos juntos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Anónimo. Sin embargo, siento la necesidad de volverlo a leer seguido. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos juntos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Anónimo. En terapia invariablemente llegan las personas, oye, llegamos, yo también, yo hacía la broma de que yo estaba estudiando todo esto para cambiar a mis padres. Y yo decía, no para a otros, por otros, no, para que ellos sean diferentes. Hasta que llego al gran descubrimiento que a la única que puedo cambiar es a mí misma. Solo yo. Y recuerden que de bebés, nuestro bienestar depende del cuidado de los demás. El bebé llora si no lo alimentan, se muere. El bebé llora si no lo tapan o lo destapan, se muere. Entonces, el bienestar de los bebés, de los niños pequeños, dependen de los cuidados. El bienestar depende de los cuidados de los adultos en la vida de estos bebés. Todos pasamos por allí. Todos fuimos víctimas de los adultos de nuestro sistema familiar. Y el adulto pudo haber sido el hermano mayor de 5 años, que le tocó cuidarme a mi bebé, que es no fue mi caso, es el caso de algunos o muchas personas. Entonces, nos quedamos con ese chip instalado de que mi bienestar depende de que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Y aquí venimos a aprender que no. Mi bienestar va a depender de yo me muevo. Yo hago lo que yo necesito para estar de otra manera en la vida. Y dejo que los demás hagan lo que necesiten hacer como lo necesiten hacer. Y es respetar el destino. Y bueno, en el 2018 mi hermana me dijo, Gloria, una amiga, platicando con ella, me comentó que por qué no iba a constelaciones. En aquel entonces yo tenía 18 años facilitando constelaciones. Ella durante 18 años ya me había escuchado. Le digo, ¿vas a ir? Y me dice, no, es muy caro. Me tardé tiempo en entender que ese es muy caro. Se refería no caro a económico, se refería a es muy caro entrar donde a uno le duele, contactar el dolor, sentir el dolor de lo que no hubo o de lo que hubo y soltarlo. Y eso es lo que resulta caro para algunas personas. ¿Para quiénes más? Para las personas que se sienten, se viven como víctimas. Es decir, se quedaron pequeñas. Todas sus necesidades de pequeños, de niños, eran satisfechas por otros. Ya tienen 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, perdón, me salté el 70, 80 años y se sienten víctimas porque no pueden crecer, porque crecer significa que me tengo que responsabilizar de lo que me pasa. No puedo ya echar culpas a los demás. ¿Alguna pregunta, Carla? ¿Algún comentario? Ya le digo, maestra, deme un minutito. Recuerdo que mi hijo más pequeño lloraba mucho. Ahora, de grande, se le pone el cuello muy colorado, se le irrita cuando hay calor o frío. Bueno, quiere decir que allí hay una memoria corporal de,
Lloraba mucho, puede ser desde el enojo, puede ser desde la tristeza, y es desde no satisfaces lo que yo quiero. Y entonces hay que fijarse qué le pasa a ese hijo cuando hay frío o hay calor. Si no solo es el frío o el calor ambiental afuera, sino papá y mamá están discutiendo o algo pasa en la relación entre ellos, toda la familia. Entonces, recuerdo que esto fue gracias a un bebé que en aquel entonces tenía 2 años. La mamá me pide que se lo cuide mientras ella va a la cocina y el bebé empieza a llorar. Y allí dije, ay, las quejas de los adultos son el llanto de los niños. Y cuando somos niños podemos llorar cuando no nos gusta algo. De adultos dejamos de llorar, que ya no nos funciona, y nos quejamos. Entonces, cuando nos quejamos, quiere decir que hay un llanto ahí reprimido. Quejar, criticar, para mí son sinónimos. Bien. Y recuerden que vamos a observarnos y a observar a los demás con lo que sucede. Recuerden eso, por favor. Miren, lo volví a escribir. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos juntos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Anónimo. Es interesante porque el señor Hellinger dice que estar en relación de pareja es hacer a un lado la libertad. Y tiene sentido para mí porque al no tener yo a nadie, hago lo que quiero, como quiero, quien quiero. Si quiero a una persona, ay, tengo que trabajar. Gloria, ya, vente a dormir. O viceversa. Hey, tú, a dormir, porque Gloria ya está cansada. Entonces, es un poco soy como soy y tú eres como eres, y nos respetamos y vemos cómo podemos ayudarnos uno al otro a seguir siendo como somos, a seguir apoyándonos. ¿Por qué te enamoras de mí? Las 4 teorías diferentes de la atracción romántica. Esto lo tomo, al final doy los créditos del talleres que tomé de relaciones conscientes con Alberto Redondo y con Catherine Garbo. Entonces, lo que hice fue ampliarlo. Se llama el taller Relaciones Conscientes. Siempre dije que debió haberse llamado Relaciones Inconscientes para llegar a hacerlas conscientes. Entonces, hay 4 teorías diferentes de la atracción romántica: la teoría sociológica, la teoría psicológica, la teoría del imago, la teoría biologista. Y una más, claro. ¿Por qué nos enamoramos uno del otro? La teoría biologista va a decir, de manera instintiva seleccionamos a quienes enriquecerán la sobrevivencia de la especie. Un buen semental, una buena hembra. Y a veces eso es, él quiere tener hijos con ella porque van a enriquecer la sobrevivencia de la especie. Van a tener hijos sanos. O las mujeres gatunas, las mamás gatunas, que se enamoran de un hombre gatuno porque ellas quieren quedarse solas con el bebé. Recuerden, aquí nada es culpa de nadie, sino que respondemos a situaciones.
porque me enamoro de ti. La teoría sociológica dice que elegimos parejas que son más o menos nuestros iguales. Profesionistas con profesionistas, adictos con adictos. Me fui a los dos extremos, pero conviví con gente que le gusta jugar tenis allá en California y yo dije, todos ellos son segundas o terceras parejas. Y en efecto, se habían divorciado de la primera pareja y se habían enamorado de alguien que les gustaba el tenis. Entonces allí es deportistas con deportistas también. Porque me enamoro de ti. La teoría psicológica dice, la selección se basa en la manera en la que nuestro enamorado en potencia enriquece nuestra autoestima, nos hace sentir mejor. Y por favor, estas teorías, lo interesante es que se conjugan 2 o 3 o 4 o todas, y no es ni bueno ni malo, es simplemente me siento atracción por esa persona debido a esto que está detrás de esa atracción. La teoría del imago dice, es la imagen especie de collage que utilizamos de manera inconsciente para seleccionar una pareja. Es una mezcla de rasgos tanto positivos como negativos, predominantes, característicos de nuestros progenitores y o cuidadores primarios. Entonces aquí es, si me enamoro de una persona violenta, adivinen que Gloria también es violenta. Si me enamoro de alguien mentiroso, adivinen que también yo soy mentirosa. Y las mentiras pueden ser desde, no reconozco que tengo enojo, es decir, me miento a mí misma, me gusta decir los cuentos que yo me cuento a mí misma, o la violencia, yo la reprimo y el otro la saca por mí, la otra persona. Generalmente son los hombres, siempre va a haber excepciones en esto. Y se van a topar mujeres que son violentas, que son las que golpean a los hombres. Bien. ¿Algún comentario o duda, Carla? Creo que no, ¿verdad? Pregunto y yo me respondo. Bien. Sí, pero no hay. Sí, yo me respondí porque supuse que no. Y se graban más los rasgos negativos, pues son estos los que nos han herido. Y es los que buscamos cambiar. Me decía una joven, una mamá joven, dice Gloria, mi papá tomaba, pero no tanto. Pero mi padrastro, que aquí vamos a aprender a decir mi padre afectivo o mi padre político, tomaba y podía tomar un mes seguido. Y cuando más lo necesitábamos, más era cuando se iba. Bueno, adivina qué, Gloria. Le digo, no me digas. El papá de tu último hijo le gusta el alcohol. Me dice, sí. Entonces, lo no resuelto es lo que vamos a repetir. Y no resuelto para mí significa algo tan sencillo como no lo acepto. Y al no aceptarlo, se va a volver a repetir. Lo que rechazo, lo que resisto, persisto, ya para un juego de palabras, lo que rechazo se va a presentar, lo que no quiero, lo que no has de ver, en tu casa has de tener, y acá en Costa Rica dicen que al que no le gusta sopa, 2 tazas. Y yo digo, no solo 2, 3 o 4 o 5 o 6. ¿Algún comentario, Carla? Sí, maestra. Uh-huh. Dice, la pareja entonces es el espejo de uno. Estoy entendiendo porque mi esposo habla mucho. Sí, y ella no habla. Allí puede ser desde el imago, es decir, hay un complemento. Sí, claro, por supuesto.
Entonces, ay, bueno, Vendría que siendo como la sombra que tenemos que enfrentar entonces, maestra, ¿no? sí, amor, sí. Por eso yo tuve un novio un poco enojón. Y cuando yo dije, Gloria, creo que la enojada, en palabras acá de Costa Rica, sos vos, eres tú la enojada. Y empecé a decir, no sé por qué estoy tan enojada. eh, en la vida lo estoy. Y el enojo de él empezó a bajar considerablemente. Y bueno, nuestros caminos, estudiando todo esto, dije, claro, nos enamoramos desde lo sociológico, desde, eh, en este caso, lo biológico, no, ninguno de los dos queríamos hijos. Sin embargo, era una atracción, tú me fortaleces, yo te fortalezco, nos fortalecemos, que finalmente es lo que buscamos también, estar de mejor manera. Entonces, cuando yo reconozco que soy mentirosa, enojona, fraudulenta, mentirosa, ya lo había dicho, eh, que me cuento cuentos, es otra manera de decir mentirosa, pero me doy cuenta de esos cuentos, o me doy cuenta de que no sé que la otra persona que yo digo, no, yo no lo tengo, pero resulta que lo tengo tan, pero tan enquistado en lo más profundo de mi ser que no lo veo. Entonces, por eso la ley del espejo realmente es algo muy bueno, porque yo puedo verme a mí misma a través de lo que veo en los demás. Eso es muy bello. Sí, continuamos porque ya falta media hora para terminar. Por favor, está clara la idea, maestra, gracias. ¿Qué dijo Eugenio? Que por favor, porque está clara la idea. Muchas gracias. Gracias. Bien, nuestro inconsciente pretende recrear la escena donde fuimos heridos para enfrentar la situación con conciencia de adulto y así resolver nuestros asuntos pendientes. El detalle es que no tenemos las herramientas para resolver. Y por eso alguien que viene de una familia de alcohólicos se va a enamorar de una persona alcohólica, porque hay algo no resuelto en ambas familias. ¿Por qué nos enamoramos uno del otro? Desde la mirada sistémica, recuerden que dije hay 4 teorías y una más. Bueno, la mirada sistémica dice, me voy a enamorar de alguien que me va a hacer repetir mi historia familiar y yo se la voy a hacer repetir a él, a ella. Entonces, eh, Carla, ¿hay alguna pregunta en el chat? Me dio tiempo para bostezar. ¿Cómo cortamos la cadena? Primero, para cualquier cambio me doy cuenta. Recuerden la vida en 5 capítulos, que es también de los budistas, este cuento, adaptado y modificado por mucha gente. Capítulo 1, va la persona caminando por una calle, hay un hueco y se cae. Capítulo 2, recuerden, es la vida en 5 capítulos. Capítulo 2 de esa vida, va la misma persona a la misma calle, hay un hueco, un pozo y se cae. Capítulo 3, sí, pasa lo mismo, se cae. Capítulo 4, pasa lo mismo, se cae y dice, uy, ya he estado aquí antes, esto me parece conocido. Traducción, si es alguien que presta dinero y no le pagan y lo hace durante 3 capítulos de la vida y al cuarto dice, uy, otra vez volví a hacer lo mismo, volví a prestar dinero y no me lo están pagando.
pero ya se dio cuenta, de que hay para hacer las cosas de diferente manera. Aquí no venimos a romper ninguna cadena, venimos a soltar, venimos a integrar, venimos a dejar que se vayan lo que se tenga que ir y que venga lo que tenga que llegar. Entonces, aunque entiendo el concepto de cortar, porque una vez platicando con una maestra del cordón umbilical, que realmente hay que cortarlo, porque si se queda pegado el cordón umbilical de la madre con el bebé, se pueden morir, porque lo que funcionaba mientras estaba en el vientre materno tenía razón de ser. Una vez que nace el bebé, ese cordón umbilical ya no tiene razón de ser y se tiene que cortar. Pero adivinen que, aunque usen las tijeras más potentes del universo, no cortamos cordones umbilicales, porque cortar significa rechazo, corto. Y aquí es, no rechazo, integro, acepto, le digo sí a todo. Entonces, cuando le digo sí a esa situación de, uy, me enamoré de alguien que roba, yo veo que es lo que yo robo, por decir un ejemplo, y dejo de culpar al otro, y resulta que yo también robo, y me doy cuenta, empiezo a soltar eso. El primer paso para cualquier cambio es, me doy cuenta. Recuerden, capítulo 4, uy, ya he estado aquí antes. Carla. Ya voy, es que no presioné el micrófono antes. Ujú. Siempre tiendo a meterme en muchos problemas por, no sé si amor, tal vez una necesidad de ser vista, validada por demás. Mi padre, a pesar de ser ausente, yo lo amo. Entonces no sé cómo resulto en tanto rollo y me enrollo. Ujú. Mm. Bueno, sigo trabajando mi relación con mi papá y mi mamá. Y también voy a decir algo para las personas que tenemos más edad. Si es mi destino quedarme sola, para mí está bien. Y cuando digo sola es sin alguien con el cual vayamos a vivir juntos, porque realmente nunca estamos solos. En alguna ocasión viajando en el tren en México, me pregunta uno que trabajaba en el tren, ¿vienes sola? Y le digo, no, venimos mis recuerdos y yo, no vengo sola. Entonces, por fragmentos, momentos en la vida, estoy yo conmigo misma, puedo estar rodeada de gente y aún así sentirme sola. Entonces, eh, recuerden, me sigo observando y digo, bueno, si es mi destino estar buscando el amor, de que alguien me atienda, alguien me quiera, empiezo a cambiarlo y empiezo a decir, bueno, mis padres me dan sus bendiciones para yo poder cuidarme a mí misma, para yo atenderme a mí misma. Y a lo mejor, recuerden, hay otra variación de un rezo, de en algún lugar del mundo hay alguien para mí. Ese es mi destino. Que perdona, que ama, que así sea. Y si es mi destino quedarme sola, que se me enseñe cómo amar sin necesidad de estar en compañía de alguien. ¿Algo más en el chat, Carla? Sí. Nada más dice, me pasa, gracias maestra. Mm. Bueno, entonces vamos a decirle sí a lo que estamos viviendo. Y por otro lado, hacemos, les he dicho, quiero enfatizarlo, cuídense,
hagan ejercicio o piensen en hacer ejercicio. Si no pueden hacer ejercicio por los motivos que sean, busquen protegerse, cuidarse, y en ese protegerse y cuidarse, también cuidar y proteger a los demás, ¿sí? Entonces, me voy a enamorar de alguien que me va a hacer repetir mi historia familiar y yo se lo voy a hacer repetir a esa persona. Bien. Porque lo no resuelto, recuerden, lo no resuelto y lo no resuelto para mí es lo que rechazo, lo que quiero que sea diferente, va a seguir presentándose N veces. Esta es otra teoría desde la mirada sistémica. Porque me enamoro de ti. Los iguales a nivel del alma nos atraemos. En el plano físico dice la ley que los desiguales se atraen. Una persona alta con una persona de baja estatura. Una persona con un peso más con otra persona delgada. Un moreno, una persona morena con una persona blanca. Inclusive una persona de raza afrodescendiente, color negro, con todo respeto lo digo, con una persona de raza color blanca. Entonces, ese es en el plano físico. A nivel del alma, los iguales nos atraemos. Adicto con adicto, diferentes adicciones, adictos. Alcohólico con alcohólico, diferente, sí. Una señora me dice, Gloria, yo no soy alcohólica. ¿Y el padre de tus hijos? Ah, sí, él sí, yo no. Él lo hace por mí. Y en el caso de ella, los abuelos, los abuelos habían sido los que habían tomado. Los papás de ella no. Los papás de ella lo resolvieron diciendo, no vamos a ser como nuestros padres. Nosotros no vamos a tomar. Decir eso no resuelve absolutamente nada. Simplemente hace que los hijos o las generaciones posteriores sean los que lo realizan, lo llevan a cabo. ¿Alguna otra pregunta, Carla? ¿Qué pasa cuando surge el amor entre familiares? Bueno, recuerden en Génesis, en la Biblia, son las hijas de Lot, creo, las que emborrachan a papá, que no había hombres, y lo emborrachan para tener sexo con él, para quedar embarazadas, para que la vida continuara. Entonces, ahí creo que tiene que ver también con una de las tantísimas aportaciones geniales del señor Hellinger, de el hijo que se identifica con una pareja anterior de papá o de mamá. Entonces, los padres no ven al hijo, a la hija, ven a ese amor anterior y se enamoran de los hijos por lo no resuelto, por no haber hecho cierres. Entonces, en la pareja. Entonces, tiene sus motivos de ser también. Y uno de las causas del incesto es, dice el señor Hellinger, hay dos perpetradores. El que ejecuta, es decir, voy a hablar del padre con la hija, el padre que se acuesta con la hija. Ese es el perpetrador externo, el que se ve. Y está el perpetrador oculto, la persona que lo permite. Y en este caso es la madre que lo permite. Por favor,
Recuerden, aquí lo que estamos aprendiendo no es ni bueno ni malo, simplemente así es, así fue, así está siendo. Y entonces el padre se acerca a la hija dice, mamá, yo lo hago por ti, para que papá no se vaya, para que papá se quede, yo lo hago por ti. Y eso es uno de los motivos de las dinámicas ocultas detrás del incesto. Y el señor Hellinger dice que cuando es un hermano el que se involucra con una hermana, el padre quien lo haga. El incesto no solo es hija o entre el hermano y hermana, es también con la madre, con los hijos. También. Que platicando con ella me decía que su papá realmente nunca pudo vivir con la mamá de ella porque nunca dejó a la abuela de ella. Y platicando le digo, bueno, es que tu abuela permitió que su hijo se metiera a la cama con ella. Y dice, sí, eso fue lo que dijo mi tío siempre, que su mamá lo había permitido. Así es. Por eso el peso del cambio recae en la mujer. Recuerden, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. (2005) Portland, Oregon, United States of America. El primer congreso de constelaciones sistémicas en Estados Unidos, 2005. Yo presenté la ponencia que el incesto también es resultado del amor. Y es muy interesante, cualquier constelación que hagamos donde hay incesto involucrado, hay mucho amor. Y vamos a aprender cuando el señor Hellinger dice que todo lo que hacemos al ser humano es por amor, en un principio un amor ciego infantil, y es la misma fuerza del amor al poner orden en el sistema familiar, al incluir a los excluidos, al tener un equilibrio en el tomar y dar, al respetar el destino con mayúscula de los miembros de la familia, es que podemos hacer que fluya el amor con mayúscula. Y desde lo fenomenológico, desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia papá y hacia mamá. Fue en el 2003 que el señor Hellinger supervisó mi primer caso. Precisamente yo le decía, no logré que la víctima, en este caso la hija, perdonara a su papá. Un caso de incesto. Y me dice, Gloria, ¿sabes por qué no lo lograste? Do you know why you were able to make it possible? Y recuerdo haberlo volteado a ver. Y le digo, Señor, si yo supiera no estaría aquí. If I knew, I wouldn't be here. Y me dice, voltea él a ver al público y dice, she's good. Ella es buena. Ella es buena porque está reconociendo que no sabe. Me dice, ¿quieres ver el movimiento? Y le digo, sí, claro. Y me dice, antes de eso me dice, Gloria, no abriste tu corazón al perpetrador. Por eso no lograste que ella perdonara a su papá. Dije, Dios mío. Y se relaciona con el Ho'oponopono, donde este señor en el psiquiátrico empieza a decir, la condición de ustedes, yo también la creé. Por favor, perdónenme. Y lo siento. Y gracias. Y te amo. Entonces fue cuando hizo el movimiento y me dice, aquí hay mucho amor.
y se veía claramente como la madre le daba la espalda al representante del padre y de la hija, y ellos tomándose de la mano lloraban y lloraban y lloraban, y la madre no lloraba, simplemente es, no puedo, ya no puedo estar como mujer para ti, mi hija ocupa mi lugar y lo permito. Es mucha información la que están recibiendo. De varios temas que se relacionan. Supe de un caso de una joven que era la amante del padre y de los hermanos. Eso fue en otro lugar. Y supe de otro caso de donde estaban dos nativos en un juzgado y se acerca un abogado y les pregunta qué pasa. Y dice, la ley del hombre blanco. Como para el hombre blanco, es decir, para los europeos, no es correcto que haya incesto, y en las comunidades nativas sí lo es parte de su cultura. Entonces, no sabían si juzgarlos por algo de esa índole o no. Hubo un estudio sociológico en una isla antes de que llegaran los extranjeros, los europeos. Todos eran bastante felices en esa isla. Y resulta que empezaron a prohibirles que hubiera incesto. Y la tasa de suicidio empezó a crecer fenomenalmente en esa isla del Pacífico. Entonces, por querer evitar algunas cosas, propiciamos otras. Y volvemos a esa propuesta de los tibetanos de nacemos donde elegimos nacer para nuestro propio camino de vida, para crecer, para trascender. Y yo diría para aprender a amar, porque amar a quien te trata bien es muy fácil, es de lo más sencillo. Es más, ni siquiera hay mérito. Claro, hay mérito porque la persona es una persona amable, es decir, se le puede amar porque es amable, porque, por cierto, la definición de amable, de una persona amable, es aquella que nos ayuda a realizar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos. Esa es una persona amable. Voy caminando, voy a entrar a una tienda, una persona me abre la puerta y yo digo, qué amable, gracias, porque me está abriendo el camino. Entonces es sencillo amar a quien te trata bien. Ama al que te golpea, a la persona que te golpea, a la persona que te maldice, que te juzga, que te critica. Amarla no para quedarte allí, sino para decir, bueno, lo dejo con ella. Y más cuando se trata de mi madre o de mi padre o de mi hermano o hermana o mis abuelos. Carla, ¿algún comentario en el chat? Sí, ya le leo. Ujú. Es una pregunta, dice, ¿cómo aplicar las constelaciones con pueblos milenarios donde la visión del mundo es diferente a la nuestra? Respetando. Respetando. Y eh, con mucho respeto, yo tuve la oportunidad en Oaxaca
es un lugar en México, ir a comunidades nativas, indígenas, proponiendo el hijo de mi antigua socia, no sé si siga trabajando, en aquel entonces él ayudaba a que las comunidades indígenas de mujeres, es decir, a un grupo de 10 mujeres, el gobierno les subsidiaba, les daba, no sé, $1,000, $2,000. No, era más lo que les daba. No recuerdo, pero bueno, una cantidad para que ellas pudieran empezar un negocio. Porque en este lugar los hombres se van a vivir a Estados Unidos para trabajar allá, para mandar dinero en ocasiones. Y resulta que a veces no mandaban dinero y las mujeres tenían que seguir en la vida y seguir adelante. Entonces nos contrataron para constelaciones organizacionales. Ese es otro mundo que no he tocado, no lo he tocado realmente más que en pinceladas. Quizá eso es lo que siga después, no sé. Pero bueno. Y lo que hice, esto para responder a la pregunta que hacemos, darles lo que podamos aportar desde lo que sabemos y confiar que ellos, ellas, puedan tomar lo que necesitan. Y entonces, como era empresarial, había que, es muy interesante, así como hay principios en el orden de la familia, los órdenes del amor de la familia, también hay órdenes del amor en las empresas. Por ejemplo, en la familia, la pertenencia está dada. Yo nací en esa familia, la conozca o no, que no es mi caso, pero para los que son dados en adopción, nacen en esa familia y tienen el derecho a pertenecer, sí o sí, por nacer en esa familia. En las empresas pertenecen solo los que contribuyen a esa empresa. Cuando yo leo esto, cuando aprendo esto, digo, claro, por eso me me despidieron de suficientes trabajos cuando yo fui docente en la enseñanza del inglés como segundo idioma, porque yo no contribuía a los ideales de esas instituciones educativas. Entonces, para ayudar a las comunidades indígenas, yo les doy el conocimiento, confío en que lo van a poder modificar, aportar de la mejor manera. Ángela, no recuerdo su apellido. En México ella ha trabajado con comunidades indígenas. Me parece que Carola Castillo, venezolana, también con unas comunidades allá de Venezuela. Entonces, se puede hacer, claro, con mucho respeto, por supuesto. Bien, aquí nos quedamos que en esta filmina con los iguales a nivel del alma nos atraemos y continuamos la siguiente semana con esta clase. Voy a terminar de compartir y no sé si haya alguna otra pregunta. En el chat no, maestra. Bueno. Entonces, y además un poquito para retomar esto de cómo compartir con lo milenario, con las comunidades, permitiéndonos también aprender de ellos. Por cierto, que en esa ocasión recuerdo que el color de piel era muy, muy diferente. Y yo dije, Dios mío, así se han de haber sentido los conquistadores, porque en México, en Oaxaca, en algunos otros lugares, hay gente que no habla el español aún. A Dios gracias, o a esas fuerzas mayores donde se han protegido de no aprender español. Y entonces eran las nietas las que traducían para las abuelitas.
con mucho respeto. Así es como podemos ayudarnos, apoyarnos, no solo a los pueblos milenarios, también a los modernos. De acuerdo. Bien. ¿Algo más que quieran compartir? Porque ya vamos a hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Maestra, en la dinámica, tengo un caso cercano de una amiga que su marido tuvo que salir del país y ella ha sido imposible que se junte con él por el hecho de que tenía listo el viaje, cerraron el aeropuerto. Iba a viajar nuevamente, nuevamente provocaron encierro, no daban visa y así sucesivamente se va repitiendo, repitiendo. Bueno, la cosa fue que me llamó la atención y yo le pregunté a ella que quién en su familia, ¿no es cierto?, había pasado por eso. Y era una constante entre las tías abuelas, entre las hermanas de la madre, que los matrimonios vivían separados por muchos años. Y ella está repitiendo nuevamente la historia. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en ese caso? La frase es, ya los vi, ya me di cuenta que estoy repitiendo la misma historia. Por favor, denme sus bendiciones si lo hago diferente. Perfecto. Y allí entran las fuerzas mayores, las lealtades familiares, y que les diga, voy a amarlas de otra manera, no a través del sufrimiento de repetir lo que les pasó a ustedes. También puede ser desde el gracias, muchas gracias. Si mi destino es seguir repitiendo su historia de separación con los seres amados, para mí está bien. Recuerden, cuando le decimos sí a aquello, algo mágico sucede. Exacto. Ella toma conciencia, claro. Fue algo que te dije ya. Sí. Gracias, maestra. Claro. ¿Algo más? ¿Alguien más? Maestra, yo tengo una... Cerró el micrófono, Diana. Ay, perdón. Recuerdo el ejercicio que usted nos invitó a hacer la semana pasada en cuanto a postrarnos con las manos para nuestra madre. Muy, muy interesante y además muy intenso en mi caso. ¿Podría hacerlo para mi papá también? Claro, por Ok. supuesto. De hecho, a veces según con quien necesito trabajar más, o los pongo a los dos, o pongo a mi madre, y no se me había ocurrido, lo voy a hacer de solo poner a mi padre. Generalmente los pongo juntos, Diana, porque para mí, sin mi papá, mi mamá no es mi mamá, y sin mi mamá, mi papá no es mi papá. Sí, pero bien intenso. Yo he estado practicándolo. Ha sido Ujú. muy, muy, muy intenso. La postura, empezando por la postura. Cuesta Correcto, trabajo. Ujú, correcto, Gracias, maestra. claro que sí. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen hasta la próxima semana. Hasta la próxima clase. Sí, sí, sí. Aquí no es para siempre, aquí es Solo una semana. solo una semana, correcto. Quiero agradecerle su disposición y sus ganas de seguir aprendiendo y de seguir abriendo horizontes y posibilidades. Muchas gracias. A usted, maestra, por estar presente y ayudarnos. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más, los 4 o 5 minutos que
que tuvimos un poco de receso. Resulta que ya repusimos la hora y media para que se queden con su hora y media. Nos quedemos con nuestra hora y media. No nada más es para ustedes, también es para mí. Porque a veces me siento como un río que se desborda o que empieza a recordar cosas y a compartir y es bueno. Dice Atahualpa Yupanqui que no se quede callado quien quiera ser feliz. Solo que hay que aprender a decir las cosas también. Porque resulta que se me ocurre, vamos a ver, se me ocurre compartir un pensamiento y vamos a ver, lo estoy buscando, por eso estoy aquí. Vamos a ver. Necesitaría leer todo. Vamos a ver. Ay, bueno, según yo quiero 20. Uy. ¿Será esta? Es que el 6 de enero se me ocurrió compartir un pensamiento, ups, donde vamos a ver, lo estoy buscando porque se aplica esto que estoy, vamos a ver. No, en este chat no está. Es que luego, en fin, lo que quiero, mi idea fue, no intentes ayudar a nadie tampoco, querida hija, en ocasiones, ni aunque te lo pidan. Y ahí no se copió todo el mensaje. Entonces, dice, quisiera referirme a esa recomendación de no intentar ayudar porque estoy muy confundida. Si no servimos para ayudar a los demás de la forma que sea, un consejo, una ayuda monetaria, una atención, entonces, ¿cómo se entiende el amor por los demás? Y yo a lo que me refería es cuando lo hacemos en automático, sin que nos lo pidan, y si ayudamos para sentirnos mejor que el otro o si es por lástima. Y ella me dice, eso me parece muy confuso y peligroso de predicar en medio de una sociedad tan egoísta y codiciosa. Y sale una foto de Martin Luther King, donde hoy es el Día Internacional de él. Dice, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y yo pongo muchas gracias por su comentario. No es mi intención causar confusión ni ser considerada alguien peligrosa. Y me responde, Gloria, usted nunca la consideraría alguien peligroso porque valoro mucho su talento, sus habilidades y lo que le ayuda a uno con sus consejos. Es por lo que me pareció que yo no había entendido su enunciado y solo quería entender. Entonces, no todos estamos listos para entender lo que tenemos para compartir. Yo estaba hablando de la ayuda mala, que la vamos a volver a retomar porque es importante. La ayuda mala es la que no nos piden, la que damos. Yo, por ejemplo, presté un dinero que a mí no me estaban pidiendo dinero prestado, que les prestara dinero. Y eso fue hace más de un año. Y yo digo, uy, qué deudas tengo que no he pagado, que no he cancelado. Y en mi caso no son deudas económicas, son deudas de arreglar algo aquí en mi casa, de presentar las clases, de organizarme de otra manera. Son deudas que yo contraje, que no he pagado. Entonces, estamos recibiendo mucha información y espero que lo escuchemos, estos videos. Yo también los estoy volviendo a escuchar, algunos, no todos, porque me parece interesante.
Y entre más recuerdo, bueno, ya son 65 años de vivencias y donde no me la pasé sentadita de niña buena. No, no. Así que muchas gracias por estar aquí. Primero el universo conspire.